Profe, después podría mandar ¿cómo se llama? El link para ver ¿cómo se llama? La clase pasada. Está subido ahí en el grupo, ¿no? Pero si usted quiere, bueno, se lo podemos mandar, no hay ningún problema. Por Hola. favor, porque no pude verla, no pude estar completa y es para escucharla completa porque no pude ni el comienzo ni al final. Así que Bien, por eso, muchas gracias. bien, Hola, perfecto. a ver, perdón, creo que entré al último. Mil disculpas, el internet un poco, he tenido que volver a reiniciar mi computadora. Respecto a lo que estaba preguntando Camila, como ha sido una clase de interacción, de interactuar entre nosotros, la verdad que no lo pasé. Si es que lo requieren, no hay ningún problema. En realidad no hemos avanzado, hemos interactuado la anterior clase. Pero sí tengo la grabación. No lo subí a YouTube porque no lo veía conveniente, pero si lo necesitan, Camila o alguien más, no hay ningún problema. Lo pongo ahí en YouTube y lo paso. Sí, Pero profe, le agradecería mucho. muy bien, Camila. Entonces eso lo hago con el video de ahora más que se está grabando. Se ha cortado, pero bueno, por lo menos la primera parte ya lo han visto la mayoría. ¿Algo más, Nito, para que empecemos? Perdón. No, nada, ya está, ya pregunté que el próximo sábado entramos a ver todo lo que es comercio exterior y a posteriori vamos a seguir hablando de importación y exportación, lo que es el comercio exterior acá en Argentina. Excelente, excelente. Y eso se quiere. Yo siempre te voy a acompañar o siempre vamos a estar ahí para que, bueno, pongamos algunas opiniones también respecto a cómo se hacen importaciones aquí desde Bolivia, pero obviamente ustedes que están dentro del Mercosur necesitan conocer un poco más respecto a esto, ¿no? Bien, voy a compartir entonces mi pantalla. ¿Se nota? Perdón. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Muy bien. Ya hemos visto, los que han visto el video, sí, eso ya lo he pasado la anterior semana. eh, y bueno, hoy lo hemos vuelto a difundir, el video, respecto a los organismos internacionales. Hay muchos organismos internacionales, ¿no? A nivel internacional, pero en realidad los que vamos a ver o los que vamos a enfocar hoy son directamente los que están dentro del comercio internacional, ya los organismos que de alguna forma sacan normativa internacional para que se facilite el comercio a nivel mundial. Estamos hablando de Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas y otros organismos que interactúan con estos dos organismos que son la base principal del comercio a nivel mundial. ¿Sí? Si hemos visto un poco de el video, o hemos entendido un poco, estos organismos internacionales obviamente vienen después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se van creando, ¿no? Esto con la finalidad de crear alianzas. El primer organismo internacional que se ha creado justamente en la Primera Guerra Mundial ha sido la OTAN, que hoy en día, por la guerra de Ucrania y Rusia, se está volviendo a mencionar mucho, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y de acuerdo a la Primera y Segunda Guerra Mundial, justamente por esta unión de países de apoyo a Estados Unidos en relación bélica, Bolivia también ha participado, Argentina obviamente también, eh, y ya se han empezado a crear los diferentes organismos internacionales como la Liga de las Naciones, que hoy en día es la Organización de las Naciones Unidas. Como se mencionó también, se crea el GATT, ¿no? Que es el Acuerdo General sobre Mercancías o Aranceles y Mercancías. Y el GATT en 1995 llega a ser conocido ya como la OMC, ¿no? Todos estos organismos han tenido diferentes nombres, pero la premisa ha sido la facilitación, el apoyo
la parte también de globalización, la apertura de mercados internacionales a nivel mundial, y obviamente esto viene desde la primera revolución industrial. Estamos en la cuarta revolución industrial, para que vayamos dándonos cuenta de que todo es cambiante. Hasta estos organismos, fuera de que han cambiado los nombres, han ido actualizando toda la normativa a nivel internacional. Y lo que hemos referido ya en la primera clase, hemos visto qué es la diferencia entre comercio exterior y comercio internacional. Y para que quede un poco más claro, veamos que el comercio exterior es la interacción que tiene un país con otro o con un bloque comercial. Y eso hablando de importaciones y exportaciones. Si hablamos del comercio internacional, ya es un poco más amplio, obviamente que el comercio exterior está dentro de este ámbito, pero tomemos en cuenta que dentro del comercio internacional, estas operaciones que se llevan a cabo entre los distintos países aduaneros o territorios aduaneros, ya incluyen o se efectúan por medio de divisas, ¿sí? Divisas, cambio de divisas. Y lo predeterminante en esto es que todo va a influir en todos los países, es decir, todos los movimientos, todos los cambios que hay en relación a los precios internacionales influyen en los commodities, influyen en las mercancías a nivel mundial. Es el caso del precio del petróleo o del oro, ¿sí? Tomemos en cuenta que la OPEP, que es o la organización que rige, digamos, los precios a nivel internacional del petróleo, eh, nos damos cuenta, ¿no? Cuando sube el petróleo, obviamente sube absolutamente todo en todos los países del mundo. Cuando hay alguna dificultad internacional, como ha sucedido con la guerra de Ucrania y Rusia, repercute a nivel internacional, tomando en cuenta que son grandes productores de trigo y de muchas mercancías, ¿no? Tomando en cuenta que Rusia era el que era el que vendía energía a toda la Unión Europea, ¿sí? Y tomando en cuenta que las exportaciones del trigo de ambas naciones es casi el 70% a nivel mundial. Aquí en Bolivia se ha especulado mucho con la subida del pan justamente por esta guerra, ¿sí? Y a nivel internacional, lamentablemente en Bolivia, en nuestro caso, subvencionamos los combustibles y teniendo obviamente, no sé, reservas internacionales para buscar, ¿no? Obviamente tenemos el gas, que eso también lo exportamos, no vendemos, ¿no? Lo exportamos a Argentina y Brasil, pero de todos modos subvencionamos la gasolina y el diésel, y son millones de subvención, ¿sí? Hay muchos países que subvencionan también ciertos artículos, como por ejemplo Estados Unidos subvenciona mucho a los productores agrícolas en cuestiones de maquinaria, fertilizantes, etcétera, ¿no? Son subvenciones que cada uno de los gobiernos les dan justamente a sus exportadores o a sus productores para que no falte dentro del país lo que se tiene que consumir y se puede exportar cuando ya hay excedentes, ¿no? Por si acaso en Bolivia está prohibida la exportación de algunos artículos que si no se llega a cumplir eh, con el servicio completo al área nacional, no se va a poder exportar, ¿no? Sacan decretos supremos y obviamente eso se tiene que cumplir. Entonces, esa es la diferencia que estamos viendo respecto al comercio exterior y comercio internacional, y esto es a nivel mundial. Los diferentes organismos internacionales, vamos a ver estos 6, ¿sí? En estas diapositivas que ya las tienen, y vamos a empezar por la Organización Mundial del Comercio, haciendo referencia a que es uno de los organismos más importantes dentro del comercio internacional, y como decían en el video, son los que regulan el comercio a nivel internacional. Tomando en cuenta que hay un acuerdo de facilitación del comercio a nivel internacional, un acuerdo mundial de facilitación. Ese es un tema que el siguiente sábado para Bolivia lo voy a dar, referente a
facilitación del comercio internacional y cuáles son las expectativas o lo que ha hecho Bolivia respecto a este acuerdo. En realidad todos los países están dentro de este acuerdo y se tienen que ver los cambios dentro de las facilidades que tienen que dar a nivel internacional, tanto aduanas como gobierno, a los exportadores, a los importadores y a las empresas de transporte y a los despachos que se tiene que hacer en frontera. ¿Sí? Entonces es muy importante este acuerdo para los gobiernos y para los que estamos dentro del comercio exterior o comercio internacional, porque nuestras aduanas, tanto la aduana argentina o las aduanas a nivel Latinoamérica, tienen que cumplir este acuerdo. Ya deberían hacerlo. En nuestro caso, como Bolivia, dentro del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre facilitación, el 2017 fue aprobada por la mayoría de los países miembros de la organización, tomando en cuenta que toda la normativa internacional tiene que ser respaldada por la tercera parte de los países miembros, ¿no? El 2012 empezó este acuerdo, es decir, se lanzó este acuerdo, ¿sí? Para que aprueben los diferentes países, pero el 2014 se hizo ciertas modificaciones y el 2017 se aprobó por la tercera parte de los participantes miembros de la Organización Mundial del Comercio. Bolivia ingresó el 2018 y hasta ahora no he visto un documento que haya realizado el gobierno, el Ministerio de Economía, Finanzas o la Aduana Nacional respecto al cumplimiento. Sí se han ido cumpliendo ciertas operaciones a nivel de este acuerdo, como la creación de operadores económicos autorizados, que también sé que hay en Argentina, como despachos en frontera para que se facilite y la mercancía pueda ser despachada directamente de frontera en una importación y no ingrese a las aduanas interiores, es decir, para que sea más rápido, ¿verdad? También la creación dentro de Bolivia del Sistema Único de Modernización Aduanera, el cambio que ha habido del sistema SIDUNEA++, que ha sido el sistema más antiguo en relación a aduanas de Bolivia, ¿no? Pero esto se ha relacionado más, bueno, han visto la facilitación y han cambiado al Sistema Único de Modernización Aduanera, que han cambiado también los procedimientos o los reglamentos que se utilizan dentro de la operativa aduanera del comercio exterior nacional. Yo creo que a nivel mundial siempre en todos los países se hace la revisión, actualización de toda la normativa, tomando en cuenta que a nivel internacional, tanto la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduana y estos organismos actualizan y van viendo lo mejor para el comercio internacional. ¿Sí? Es cambiante, en el mundo es cambiante, justamente por la globalización. Si hablamos de el comercio de mercancías y por qué se tiene que revisar, por ejemplo, el sistema armonizado, es porque ahora nadie va a comprar un televisor blanco y negro, ¿verdad? O alguien compraría. Difícil, ¿no? Entonces, esas mercancías van quedando obsoletas y se van creando nuevas mercancías. Por ejemplo, en la séptima enmienda para la revisión del sistema armonizado, obviamente se han incluido las nuevas mercancías relacionadas a los drones. Ya los drones no son simplemente, o los drones no simplemente sirven para sacar fotografías o hacer filmaciones. Ahora hay drones multipropósito que se utilizan en la guerra, ¿verdad? Eso ustedes ya lo conocen. Y fuera de eso también se ha incluido lo que es las nuevas vacunas contra el COVID, que son inventos nuevos, obviamente, y como decía, propiedad intelectual, obviamente cada país tiene que registrar sus nuevas creaciones, ¿verdad? Y eso se va actualizando a nivel internacional. Y todo, en realidad todo, a nivel mundial se va actualizando y a nivel de país se tiene que actualizar a la medida que se vaya modificando todo lo referente al comercio internacional. ¿Qué son los organismos internacionales? ¿Sí? Vamos desde el punto de vista del concepto.
El comercio, como movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados, es un factor clave para la economía de cualquier país. Es por ello la importancia de las leyes y los organismos internacionales que coadyuvan a regir el comercio internacional de mercancías y de los bienes intangibles y tangibles, ¿no? Ambos. ¿Por qué hablamos de bienes intangibles y por qué hablamos de mercancías? Porque dentro de la creación de la Organización Mundial del Comercio, que lo vamos a ver más adelante, pero voy adelantando, en la creación del GATT, en la creación del GATT solo se hablaba de mercancías. Pero cuando el GATT cambió el nombre a Organización Mundial del Comercio en 1995, por si acaso el GATT se mantiene dentro de la Organización Mundial del Comercio, pero se ha ampliado a crear también para hacer el análisis de los bienes intangibles que son los servicios, el Acuerdo General sobre Servicios. Y además, lo que se refiere a la propiedad intelectual. Entonces, desde 1995 ya se ve en cuestiones de comercio internacional los bienes intangibles, que son los servicios, y obviamente se mantiene como importancia el intercambio de mercancías a nivel internacional. Y tomen en cuenta que en su arancel todas las mercancías son tangibles, ¿sí? Y eso es uno de los propósitos a nivel internacional. La propiedad intelectual también es importante porque cada uno de los países tiene ya tiene su institución que se encarga de recabar toda la información de los inventos, de lo que se genera dentro de un país, ¿sí? Si bien a nivel internacional tenemos propiedad intelectual, cada uno de los países, por ejemplo, en Bolivia hay un organismo gubernamental, que se dedica a ver la propiedad intelectual, ¿sí? Y a anotar, a poner todo lo que se refiere a marcas, a inventos, a canciones, si hablamos también de música, ¿sí? A registrar todo esto. Dentro de cada uno de los países tenemos las diferentes instituciones que se encargan de registrar estos tipos de inventos. Ustedes también lo pueden hacer en algún momento. La normativa internacional. Voy a quedar ahí, por favor, falta un minuto, pero haciendo referencia a lo que les estaba mencionando en el aspecto internacional, tomemos en cuenta que todo lo que viene a la creación de todos estos organismos fuera de la Primera y Segunda Guerra Mundial es la famosa globalización, la apertura de los mercados a nivel internacional que se ha venido dando y que se ha dado ya absolutamente en todos los países que eran cerrados al comercio o a la apertura de sus mercados, han tenido que abrir sus mercados, ¿no? China era parte de ese grupo, no estaba afiliado a la Organización Mundial de Aduanas, pero como es de tanta necesidad las aperturas al mercado, porque si nosotros nos damos cuenta, si China es el mercado del mundo y es tan grande, su territorio es el más grande del mundo también, fuera de Rusia, solamente el 13% de su tierra es cultivable. Es por eso que yo digo que los chinos cultivan hasta en piedras, porque se dan la forma de hacer sus cultivos. Ellos no tienen la riqueza que tienen nuestros países en Latinoamérica, pero son potencia a nivel mundial. Se va a cortar, por favor, ingresamos directamente, así continuamos y lo terminamos en los otros 40 minutos, por favor, en el mismo link. Les agradezco mucho. Entremos directamente porque mientras esperamos, vamos a esperar unos 2 minutos por lo menos para que ingresen todos y continuamos.